Bueno, si hay alguien que conoce muy bien cómo funcionan las financieras, los agentes de bolsa y las bolsas, es Enrique Martínez, creador de la tercera bolsa en Tucumán, con mucho éxito. Enrique, gracias por estar con nosotros y venir a hablar sobre este tema. Contale un poco a la gente en qué marco económico, en qué contexto económico se desarrollan las financieras, los agentes de bolsa. Yo algo adelantaba, ¿no?, con esto de la inflación y los intereses bajos de los bancos, que no permiten mantener el ahorro, y además la gran presión impositiva que tienta a mucha gente a no bancarizar su dinero. Bien, ahí me tocan los temas espinosos, ¿no? Venir al punto de partida. Bien, estos episodios, como el que está ocurriendo ahora en Tucumán, han ocurrido varias veces en la Argentina. Esperemos que tenga una solución satisfactoria para los ahorristas, para los inversores. En la historia de Tucumán, en los últimos 40 años, ha habido muchos eventos en que no se ha podido devolver los depósitos de los inversores, ya sea en bancos cooperativos, en bancos privados, en financieras, en una bolsa, que fue la segunda bolsa en la historia de Tucumán, pero en ese caso sí tuvo toda una circunstancia penal y civil. Y hay varios motivos por los que esto sucede y no es uno solo. Administrar fondos de terceros y manejar una cartera de inversión es toda una profesión, todo un oficio. Después vamos a hacer algunas recomendaciones a los inversores. Pero esto ocurre básicamente, entre otras cosas, cuando hay un descalce en los plazos en que se captan los ahorros y en el plazo en que se colocan los ahorros, que sería el descalce de plazo. Hay otras oportunidades en que se capta fondos en una determinada moneda y se coloca en otra, y sería el descalce de monedas. Y hay otro que es el menos común, pero también ha ocurrido en la Argentina, que es el descalce de tasas de interés, porque se paga tal vez al ahorrista una tasa de interés superior a la que se colocan los fondos. Esto llegó a ocurrir en la Argentina, por ejemplo, en la década del 70 con Martínez de Oz, cuando había garantía a los depósitos, lo que fue una barbaridad, porque no podía haber garantía a los depósitos con tasas libres. Eso significó en su momento, para recordarle a los televidentes, que la deuda argentina pasó en el 76 de 8.000 millones de dólares a casi 42.000 millones por este sistema de garantía de depósitos. Es decir, que estos episodios han ocurrido en la historia argentina y en la historia de Tucumán. Cuando vos hablas de descalce de plazos, claro, vos tomás dinero prestado, te comprometés a devolverlo en 60 días, pero haces una inversión con una rentabilidad a 12 meses. O en algún activo que no es de rápida realización. De realización. Entonces viene el ahorrista, te pidió el dinero y estás descalzado en los plazos. Hay que tener en cuenta también lo que está ocurriendo en el mundo. Porque, ¿por qué existe esta banca llamada la banca en la sombra o de shadow banking? Que es un tema, la semana pasada lo comentaba Bloomberg, la agencia de noticias financieras y económicas en el mundo, creo que el día 30, y se refería a que la banca en la sombra en el mundo maneja 1.2 veces el PBI mundial. Esto quiere decir que si el PBI del mundo, la producción de bienes y servicios, es del orden de 100, de shadow banking maneja alrededor de 125% de ese valor. La pregunta es, ¿en qué coloca la banca en la sombra estos fondos? Según información de Bloomberg, los coloca en desarrollos inmobiliarios, los coloca en fondos de cobertura y los coloca en derivados financieros. Cuando uno ve la magnitud de lo que se maneja en estos sistemas, y volviendo ahora a Argentina, hay veces que también el propio escenario local favorece todo este sistema de funcionamiento en la sombra. Porque si en la Argentina hoy, o en el caso concreto de Tucumán, alguien pone 100 pesos en un banco, ingresos brutos, se lleva en el más barato de los casos el 2.5% y en el más caro el 7%, y luego esa persona al emitir un cheque hay un costo del 1.2%, todavía no hemos visto la plata y el Estado ya se ha llevado entre un 4 y un 7% de esa liquidez.
Entonces, cuando se genera este escenario, ocurre de que tiene un desarrollo muy fuerte y muy importante todo el sistema de banca en la sombra. Donde la gente busca no perder ese porcentaje de dinero. La gente siempre busca, y aquí va a venir la recomendación a los inversores, la gente siempre busca, y por ahí se equivoca, una mayor rentabilidad. Y la mayor rentabilidad también está unida a un mayor riesgo. Yo les recomiendo, y va para los televidentes, que cuando hay que invertir hay que tener primero un concepto de tiempo. Es decir, tomarse el tiempo necesario para ver dónde se va a invertir. El segundo punto de vista es también tiempo. ¿En qué tiempo quiere hacer su inversión? Claro. Porque no es lo mismo que alguien quiera colocar sus fondos por 90 días a que los quiera invertir por un año o que en realidad no los necesite por 2 años. Entonces hay un escenario con distintas posibilidades de acuerdo a la variable tiempo. Y sobre todo, y esto es muy importante, la gente no debe temer a consultar, a preguntar. Los instrumentos financieros deben ser claros y precisos. Es decir, cuando se les está ofreciendo algo, si el instrumento en que van a invertir no está claramente explicado en el destino de los fondos y cómo se va a hacer, si una empresa no lo sabe explicar claramente, esa empresa no tiene razón de ser. Claro. Entonces hay que pedir, el inversor, sea chico, mediano o grande, que le expliquen de qué se trata y dónde está haciendo su inversión. Ahora, la pregunta que se está haciendo seguramente el televidente es si la mayoría de estos casos donde se quedaron con la plata de los ahorristas fue porque tuvieron un problema de descalce de plazo, descalce de moneda o descalce de tasa de interés, porque todo pareciera que es más bien una actitud indecorosa, de aquel que manejó los fondos. Lo que ha sucedido con esta empresa lo sabe la empresa. Yo no voy a opinar ahora porque no conozco cómo son sus colocaciones. Yo estimo que acá hay 2 clases de inversores. Hay los menos que probablemente han invertido en títulos o acciones y que en ese caso no tendrían problemas porque esos títulos públicos o esas acciones tienen el resguardo de tener una cuenta comitente y la caja de valores donde están los títulos acreditados que le llega el resumen a su domicilio. El tema es aquellos otros inversores que han colocado en otros instrumentos que no conozco y donde el anhelo como tucumano, el anhelo como hombre del sector es que esto encuentre una salida y encuentre una solución. Hay un caso muy interesante en Corrientes. Al titular de una financiera que no pudo devolver el dinero, se le dieron, que estafó a la gente, se le dieron 16 años de condena. Y también se condenó a los empleados por encubrimiento y a su abogado y a otros profesionales por asociación ilícita. Porque sostenían que ellos sabían que no se estaban pudiendo devolver los fondos y atendían a la gente, le decían, mire, en realidad, ¿por qué no agarramos y lo ponemos al dinero a 60 días más y después le devolvemos? Y comenzaban a hacer toda esta bicicleta. Así que ya hay un caso donde no solo el titular termina con una condena, sino todos los que participaron. Bueno, en el mundo tenemos los casos más conocidos, como Bernard Madoff en Estados Unidos, que ahí nomás, al toque, tiene una condena de varias decenas de años. Acá también juega un rol importante, sin lugar a duda, por un lado los organismos de contralor y por otro lado, si es que se llega a la instancia, la propia justicia. Con respecto a los reguladores, lo que es real, el dato real en Argentina es que ni el Banco Central, que controla las entidades financieras, ni la Comisión Nacional de Valores están físicamente en el interior del país, con delegaciones o autoridades de contralor así más efectivas para proteger al ahorrista. Y también está la pregunta, ¿quién controla a los reguladores? ¿No? Claro. Que es una realidad. Pero entonces vos lo que está diciendo es que se están moviendo estas financieras, se están moviendo sin ningún tipo de control. Tienen controles, pero tal vez los controles no pueden no ser todos lo efectivos que tal vez la situación requiera. Ya cuando se llega a determinados montos,
la situación se puede volver insostenible, porque por encima de las variables que mencionábamos al comienzo, de los descalces que pueden tener estas instituciones, acá hay un factor muy importante que es la confianza. Y si se rompe la confianza entre el que ha llevado los fondos y el que se los administra, esto puede ocasionar después lo que se llama un efecto rebaño, donde muchos otros, ante la actitud de desconfianza, van a la corrida. Y lógicamente en una corrida no se puede atender a todos los depositantes o a todos los que han colocado su fondo. Vos que conocés este mercado, evidentemente esto ha tenido todo un impacto en Tucumán, en todas las otras financieras y en todos otros sectores. Todo el mundo comienza a pensar que va a perder su ahorro. Sí, ha tenido un impacto, pero como todo problema, yo creo que la mitad del problema no debe tener solución y la otra mitad se puede solucionar con el tiempo. En la medida en que haya buenos activos y en la medida en que haya voluntad de pago, esto debería solucionarse. En la medida en que estas dos cosas no existan, sin lugar a duda, para Tucumán es un hecho más de los episodios tristes que hemos tenido en el pasado. Ahora, el hecho de tener activos hoy en una situación económica como esta, donde no hay quien los quiera comprar o no hay mucha gente dispuesta a comprar, también es un problema. O si no, que quieran pagar un menor valor del que vale el activo, lo que repercute después en la devolución del dinero, ¿no? Lo que también es cierto, Pedro, que en estos casos, como ocurre por ahí cuando hay emprendimientos inmobiliarios que están sobrevendidos y muchas otras situaciones parecidas, sin lugar a duda hay que ir a resignar o tal vez a sacrificar parte de la inversión. Eso ya se vislumbra desde el vamos. Lo más importante es que el pequeño ahorrista, el pequeño inversor, sí se lo proteja mejor que aquel que tiene otros recursos o mejores posibilidades. Bueno, por el daño que le genera. Por el daño que le genera y por su mayor necesidad de disponer de sus ahorros. Bueno, vamos a ver cómo actúa la justicia. En esto es muy importante la rapidez con que actúa la justicia y la orientación que le da la investigación, ¿no? Si es que la justicia actúa, porque también puede suceder de que si esto busca una alternativa de atender a los inversores, puede solucionarse. Claro. Es decir, bueno, hoy Jorge Ribur se presentó en los tribunales en la avenida Sarmiento con sus abogados. No estaba el fiscal Guillermo Herrera, que tiene la causa, y no tenía pedido de detención, a pesar que el fiscal Herrera dijo a los medios que lo iba a mandar a detener. Así que en los próximos días sabremos cómo se desarrolla esto. Ojalá que Tucumán no es una buena noticia que se haya presentado en los tribunales. Sí, y ojalá que Tucumán no repita episodios que han sido muy tristes en su historia, en la historia de sus finanzas y en la historia de su comercio, ¿no? Ojalá que sea así, porque si no, no es bueno para nadie, ¿no? Bueno, Enrique, muchas gracias. No, gracias por haber Ya volvemos.